Bueno, muy buenas, Mónica Bóveda, encantada de saludarte. Muy buenos días, Rosalí. Un saludo desde Santander, desde Cantabria Infinita. Ay, madre mía, además toda la zona del norte es maravillosa. Yo recuerdo hace unos años cuando fuimos con mi marido por allí, empecé a llorar de la emoción, que veía ese verde, esa conjunción perfecta entre naturaleza y humanidad, porque era esas casitas en medio del... Era una cosa maravillosa, la verdad que me encantó cuando fui y fue precioso. Bueno, Mónica, he contactado contigo a través de LinkedIn, nos hemos conocido y me ha parecido apasionante lo que haces, o sea, de verdad. Háblanos sobre esto, sobre el show de la palabra, en qué consiste, qué es lo que haces. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Rosalí, porque nos hemos conocido en esta red. Yo creo que ha sido a través de Sandra Gil Paredes, que ha sido alumna del show de la palabra. Y bueno, todo el mundo me pregunta qué es esto del show, ¿no? Pues te explico, aunque has investigado un poquito por la red, pero te explico más en detalle. El show de la palabra es un espacio formativo donde tanto los niños como los jóvenes como los adultos viven una experiencia de aprendizaje para superar más bien que en vez de para superar, para gestionar el miedo escénico y seguir desarrollando las habilidades de comunicación. ¿Cómo consigue este público, no, llegar a estos objetivos? Pues muy fácil, a través de la improvisación, del juego teatral, de la opinión del público y a través de la creatividad, que es el ingrediente fuerte del show de la palabra, ¿no? Aprender a comunicar a través de la creatividad, porque un buen comunicador tiene que transmitir siempre un buen mensaje, pero hoy en día que tenemos tanta tecnología, que tenemos que comunicar a través de la pantalla, que esa atención, ¿no?, de nuestros oyentes enseguida desaparece, tenemos que ser muy creativos para, con las sorpresas o con nuestras palabras, con un lenguaje adecuado, pues sepamos captar esa atención de nuestro público. Yo creo que es algo súper importante, ¿no? Y súper útil, como bien lo estás comentando. Yo te diría prácticamente imprescindible, ¿no? Es que poder comunicarnos, expresarnos en paz, quiero decir, ¿no? Es decir, bueno, me siento segura de mí misma, sé lo que estoy diciendo, está llegando, me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Y eso desde chiquitines yo creo que es súper importante, ¿no? Porque también exponer a los niños a ese proceso cuanto antes mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo forma parte de la vida. Sí, y además, mira, Rosalía, una de las cosas que destaco, porque yo tengo diferentes perfiles, como te he dicho, tengo grupos de niños entre 8 y 12 años, jóvenes de 12 a 14 y luego ya tengo los adultos. Entonces, claro, yo, a lo largo de la semana voy tocando los diferentes grupos y me sorprende mucho una de las cosas que destaco del grupo de niños es que sí, algunos tienen miedo a hablar en público y sobre todo, pues bueno, esos primeros días. Pero en el momento que se sueltan un poco en el grupo, me gusta mucho la frescura que tienen y la creatividad, sobre todo en los ejercicios de improvisación, que los mismos ejercicios que hago a los niños los hago a los adultos y es una pena ver cómo a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad de improvisar y esa naturalidad, ¿no? Sobre todo se nota de niños a jóvenes, no tiene nada que ver. El grupo de jóvenes de entre 12 y 14 que ahí ya empiezan con esa vergüenza, cuesta más, ¿no? El que se comuniquen en el grupo, pero bueno, una vez que ya van, ¿no?, avanzando en esas clases, se va soltando, pero en ese grupo cuesta más, cuesta más. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué hay esa dificultad añadida? Bueno, yo creo que cuando somos niños no somos conscientes, es decir, todavía no somos conscientes, pues igual de esos obstáculos o de esos impedimentos que tenemos. Es decir, cuando comenzamos a ser adolescentes tenemos más vergüenza de todo, ¿no? Es decir, empieza un poco como a formarse nuestra personalidad, ¿no? Y somos más conscientes de, bueno, pues de nuestros defectos de alguna manera y de nuestras fortalezas, pero siempre en la adolescencia vemos más nuestros defectos y yo ahora comienzo a pensar en cuando a mí me daba miedo hablar en público, sobre todo cuando era un adolescente, ¿no? Bueno, pues solo veía defectos en clase, o sea, siempre, bueno, veía
pues que era menos que los demás, ¿no? Por eso yo en mis clases les veo a ellos y me veo a mí y siempre intento resaltar todas las fortalezas. O sea, el enfoque de las clases es resaltar siempre las fortalezas que tienen los alumnos, porque a partir de ahí ellos van cogiendo seguridad y van cogiendo, pues bueno, más confianza a la hora de comunicar. Y yo creo que ahí ese grupo de adolescentes necesita todavía más, es donde más necesitan el apoyo de todos los demás, ¿no? De la gente alrededor, de sus padres, de sus familiares, porque para ellos somos un referente. Y si los referentes no les decimos las fortalezas que vemos en ellos, ellos tampoco se las van a creer, no son realidad para ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos una labor muy importante. Sí, yo creo que en eso tienes toda la razón del mundo y se nota mucho, o sea, nos pasa con los niños más pequeños, que, ay, mira mamá lo que he hecho, ¿no? Y le tienes que ahí apoyar en ese momento también de transición, que es la adolescencia, como que esa necesidad de reafirmación está muy presente, entonces de alguna manera, aunque ellos no te lo pidan directamente, pues sí, el poder apoyarle en ese sentido y hacerle sentir que efectivamente siempre hay cosas mejorables, pero lo que estás haciendo ahora de esta manera lo estás haciendo bien y enhorabuena, ¿no? Y darle la palmadita en la espalda que todos, al fin y al cabo, eso nos pasa en la vida entera, ¿no? Que a veces no pedimos la aprobación o no la pedimos, pero la necesitamos de cierta forma, ¿no? Necesitamos que nos... Todos. total, o sea... Todos buscamos la aprobación, todos, desde pequeñitos. Entonces, si desde pequeños no hemos recibido esa aprobación, eso nos transmite inseguridad. Y fíjate, en eso de la palabra, siempre en la primera sesión se tocan todas las 10 emociones básicas según la metodología de Roberto Aguado. De todas las emociones, la más importante, incluso más que la alegría, es la seguridad. Porque cuando un niño aprende a confiar en él mismo y aprende, ¿no? Siente esa seguridad en sí mismo, cuando comunica, y te hablo en otros aspectos de la vida, cuando te sientes seguro contigo mismo, ahí ya es la clave de todo, porque ahí vas a conseguir comunicar con entusiasmo, porque una vez que tú controlas, ¿no? y que estás enraizado y que crees en tus fortalezas, a partir de ahí tú ya eres capaz de transmitir ese entusiasmo en lo que estás contando. Así que es mucho más importante trabajar la seguridad que otras emociones, ¿no? que hay en la vida, porque con la seguridad vamos a conseguir ser felices, ¿no? Y muchos padres dicen, no, es que yo quiero que mi niño sea feliz. No, pero para que tu niño sea feliz y no vaya por el camino corto, tu niño tiene que aprender a ser seguro, a trabajar en la seguridad en sí mismo, y así será feliz. La felicidad de alguna manera tiene que ser el final y no el fin. El fin tiene que ser la seguridad y el final será la alegría y la felicidad. Y la alegría viene y se va. Entonces también tenemos que aprender, ¿no? a que ese entusiasmo, esa alegría que de repente aparece, vivirla, porque va a desaparecer y no vamos a ser eternamente felices, ¿no? Y ahí entraría la definición de qué es la felicidad para nosotros, ¿no? Cada uno tiene una definición diferente. Sí, sí, yo creo que es un aporte fundamental el que haces, porque efectivamente yo soy la primera que dice, ¿no? Quiero que mi hijo sea feliz, ¿no? Y lógicamente hay cuestiones que son básicas, ¿no? Que son las que van a sostener todo lo que va a venir después. Y me surgió la pregunta, según hablabas, y ¿cómo conseguiste tú misma pasar de esa adolescente insegura, pasar por este proceso, hacer lo que eres hoy, ¿no? Y decir, bueno, al final voy a enseñar a otros y voy a ayudar a otros a conseguir comunicar de forma segura, entusiasta y con este show de la palabra. Pues mira, te voy a contar que yo aprendí a hablar en público de mayor cuando ya estaba en el ámbito laboral, y al final el secreto es salir de la zona de confort. Es decir, yo desde pequeña, yo cuando era pequeña, las únicas personas que hablaban en público eran los profesores. En la universidad lo mismo, yo en los 3 años de la diplomatura solo 2 veces salí a hablar en público, y cuando ya en el año 2000 empecé en el entorno laboral, un mundo donde continuamente te marcan retos y te tienes que buscar la vida, ¿no? para llegar a esos objetivos, ahí es donde me dijo un día mi jefe, pues este año en la convención anual de ventas de la empresa, que seremos 100 empleados, vas a tener que hacer una presentación, ¿no?
Entonces, ahí no te queda otra que hacerlo y a partir de ese día te das cuenta, vale, he hecho esta presentación que ha durado 1 hora, estas son mis fortalezas y esto es lo que tengo que mejorar. Cuando salí de la zona de confort realmente es donde aprendí. Ahí me di cuenta que yo tenía que mejorar mis técnicas de comunicación y lo que hice fue apuntarme a un club de oratoria, ¿no? Un club de oratoria americano donde yo de mi mano mayor fui autodidacta y me fui... de alguna manera fui detectando qué fortalezas iba teniendo y qué cosas tenía que mejorar. Y a partir de ahí pasaba tanto mi tiempo libre en aprender a comunicar que llegó a ser, de alguna manera, sí, una de mis pasiones, ¿no? Tanto que dije, vamos a ver, si yo quiero aprender a hablar en público, una de las maneras es enseñando. Bueno, si yo junto la formación con aprender a hablar en público, pues aquí tengo un producto, ¿no? Este producto a la vez le di un poco de creatividad, que es otra de mis fortalezas, y formé el show de la palabra. Yo al final estoy aprendiendo con mis alumnos, es decir, a través de esas fortalezas que ellos tienen, yo las detecto, me fijo en ellos, ellos se fijan en los demás y vamos haciendo ejercicios de improvisación para ir mejorando todo porque no existe el comunicador perfecto. Todos tenemos siempre algo que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues en resumen, ¿cómo aprendí a hablar en público? Saliendo fuera de mi zona de confort y practicando, practicando y practicando. Esa es la fórmula para aprender a hablar en público, no hay otra. Sí, para todo en la vida, te diría, Mónica, el tener la actitud necesaria como para decir, bueno, quiero conseguir algo más o quiero conseguir esto, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Pues dar ese paso, ¿no? Hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Eso es, la actitud de, vale, quiero salir de mi zona de confort, es decir, para bajar, el miedo nunca va a desaparecer, es decir, nosotros siempre en el escenario vamos a tener esos nervios ocasionados por la emoción del miedo, pero el miedo tiene diferentes niveles, es decir, Eso es. está en temor, está en timidez, está en pavor, ¿no? Hay diferentes niveles, lo importante es bajar la intensidad porque esos nervios, esa adrenalina que el miedo nos transmite a nosotros, esa es necesaria para no olvidarnos de lo que tenemos que contar, ¿no? Entonces es bajar esa intensidad y sentir más la seguridad del mensaje que yo estoy transmitiendo. Es más importante el mensaje que yo quiero transmitir que yo. Si yo empiezo a pensar que me tiembla la voz, que me tiemblan las manos, que me falta el aire, estoy siendo egoísta, porque le estoy dando más importancia a mí que al mensaje que yo tengo que trasladar al público. Cuando yo estoy segura en ese mensaje que yo quiero trasladar, porque además lo he practicado en casa, lo he compartido con expertos para que también me den diferentes opiniones, bueno, he trabajado en esa seguridad, cuando yo estoy en el escenario y siento esa seguridad y siento ese miedo en pequeños niveles, consigo transmitir ese mensaje con ese entusiasmo. Y con el entusiasmo el cerebro de nuestro público se abre y logramos contagiar a esa gente de esas palabras, de esas expresiones. Ahí está un poco la fórmula, ¿no? y el secreto. A mí me parece genial. De hecho, la semana pasada entrevisté a Ana Sánchez, que se dedica al coaching, enseña inglés a través del coaching. Y tenía esta misma idea de lo importante es el mensaje, ¿no? De lo que vengo a comunicar, lo que te quiero enseñar, lo que te quiero transmitir, en lo que te quiero ayudar. Y a mí me parece este punto añadido de no seas egoísta, o sea, deja de pensar en lo que a ti te está, en tu ego al fin y al cabo, ¿no? En tus miedos, en tus todo, porque lo que importante es lo que vienes a decir, ¿no? Y el pensar en el otro también, ¿no? Y tener, es que la comunicación sin los demás es que no tiene sentido, o sea, si no eres un micrófono, eres un altavoz y ya está, y la comunicación no es eso. La comunicación es ida y vuelta, o sea, no, y es eso, no es solo ida y luego, no, ida y vuelta, o sea, hay algo que se construye ahí que es lo que venimos a crear al fin y al cabo. Y como dices tú, al fin y al cabo estamos en continuo aprendizaje los unos de los otros, y eso es lo maravilloso de la humanidad, por lo menos yo lo considero así, ¿no? El poder saber que estamos en continua evolución como seres humanos y que siempre se puede ser un poquito mejor, digamos, o acercarnos a la luz de alguna manera, ¿no? A poder llegar a ese punto de paz en la comunicación, ¿no? De poder entendernos, de generar empatía, solidaridad,
ya querer llegar a ese punto de comprensión, ¿no? Me parece súper importante el trabajo que haces, Mónica, sinceramente, a mí me pareció apasionante el trabajar todo esto, esa área de a mí la comunicación me apasiona, ya se me nota. Bueno, además creo que eres periodista, si no me Yo soy equivoco. periodista de profesión, soy periodista y luego, bueno, la vida me ha llevado a dirigirme más como mentora de LinkedIn, ¿no? Sí. Pero de profesión a mí la comunicación me apasiona. Y es lo que decimos, al final la comunicación está en todos los sitios, está, porque forma parte de la humanidad, o sea, el humano sin comunicarse es que no, es menos humano, o sea, no... Bueno, es más, mírate, una cosa, nos comunicamos tanto con el lenguaje verbal, ¿no? Con las palabras, como en el show, como el lenguaje corporal. Es más, hace millones de años no existían las palabras, nos comunicábamos por los gestos. Por eso también cuando comunicamos tenemos que tener en cuenta ese lenguaje corporal y ese lenguaje verbal, porque en cuanto hay una incoherencia en estos dos sentidos, pues el espectador, el público, se va a fijar más en el lenguaje corporal porque ahí sabe que no le engañamos. ¿Vale? Es decir, el lenguaje verbal está de alguna manera dirigido por esa corteza prefrontal del cerebro, ¿no? Y está como más controlado, ¿no? Es más lento. Pero el lenguaje corporal es rápido y al final se transmite por las emociones y ahí no hay vuelta de hoja. Como tú estés inseguro en ese mensaje que quieres transmitir, se va a notar en el movimiento de las manos, ¿no? En esas muletillas, en esos movimientos que hacemos de lado a lado. Entonces, lo importante aquí es no tanto estar pensando en mi lenguaje corporal de no mover las manos, sino creer en lo que estás contando. Y aquí en la creencia te hablo, en creer en tu mensaje cuando estás comunicando y en creer en el alumno, porque yo siempre digo que todos mis alumnos son buenos comunicadores. Simplemente, pues bueno, tenemos que ir mejorando la técnica. Pero en el momento, aquí te hablo sobre todo de niños y adolescentes, que el docente cree en que alumno es un buen comunicador, por arte de magia, te lo digo, Rosalí, por arte de magia ese niño ya empieza a adquirir seguridad. Y tengo muchísimos casos de estos, que el profesor, el docente tiene que creer en el alumno, en que va a mejorar y en que es buen comunicador. Tendrá unas fortalezas y habrá cosas que habrá que mejorar, pero ese niño destaca en algo, todos destacamos en algo y eso es algo que tenemos que saber y en lo que tenemos que creer, ¿no? Y a partir de ahí ya viene todo fluido. Eso y el esfuerzo, las ganas de mejorar, ¿no? Yo creo que es una clave súper importante la que estás comentando y efectivamente, a mí me pasa también con la gente que viene a aprender LinkedIn. Yo siempre veo que hay fortaleza y más siempre intento potenciar eso porque lógicamente si tú le haces sentir al otro de que puede con ello, de que, a ver, que es muy difícil, que porque nunca lo he hecho, porque, o sea, ya sabes, o sea, todas las inseguridades que vienen cuando te enfrentas a algo que no, algo nuevo, ¿no? Que es la primera vez que lo haces, pues lógicamente hay que reforzar mucho eso de que tú puedes con esto, lo estás haciendo muy bien, esto que lo has hecho de esta manera está genial, lo que decías antes, ¿no? Las fortalezas. ¿Sí? Yo además siempre le digo eso a la gente, o sea, todos, por algo hay tanta variedad en la humanidad y por eso somos tantos, porque al final todos tenemos, nos complementamos como seres humanos, ¿no? Entonces, eso es importante y triste es cuando sabemos hacer de todo y pensamos que podemos hacer todo, porque no es verdad. No es verdad. ¿Y sabes lo que pasa? Mira, que hay un punto común entre la labor que tú haces en LinkedIn y mi labor de enseñar a hablar en público. Lo que nos bloquea, porque nos bloquea a todos, y yo soy la primera que me bloqueaba con este punto, es que los que tendemos a ser perfeccionistas queremos hacer un discurso perfecto donde no nos confundamos. Queremos tener un perfil de LinkedIn perfecto, como los grandes profesionales que vemos. Entonces, esa perfección está aquí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que estamos a nivel y que para llegar aquí tenemos que ir dando los pasitos, o sea, de alguna manera este objetivo a largo plazo que tenemos lo tenemos que
que dividir y a partir de ahí ir dando los pasos. Entonces, bueno, es un tema también eso de creencias, ¿no? Que bueno, que para llegar ahí tengo alumnos pues, que han empezado a presentar programas de televisión que no son periodistas y se han visto en la situación de presentar. Bueno, quieren ser ya como los grandes presentadores, ¿no? Como los grandes profesionales que hay en LinkedIn. Entonces, para llegar ahí tenemos que ser conscientes que hay un recorrido, ¿no? Se ve solo la punta del iceberg y no se ve todo lo de abajo, ¿no? Todos los errores que han hecho, que esos ahora de repente no los vemos, ¿no? O sea, todos los perfiles de LinkedIn que vemos por ahí, no vemos los errores que han tenido en sus publicaciones y en la marca personal. Eso forma parte y eso al final nos hace buenos comunicadores y buenos profesionales. Eso es un aprendizaje, como bien dices, ¿no? Y es un recorrido. También esa palabra me ha gustado mucho. Y el hecho de eso, de que vamos paso a paso, ¿no? Que todos queremos siempre más, ¿no? O sea, todos no. Hay personas que, como digo, hay personas para todo. Hay personas que están bien como están, pero luego estamos los que queremos algo más siempre. Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? El paso a paso y por dónde tengo que ir y cómo lo tengo que hacer y no abrumarte, porque aunque te equivoques ahora, pues como bien dices, es un aprendizaje que te hará mejor, porque vas a salir fortalecida de esa experiencia. Sí, es que vivimos en un momento de la sociedad que queremos resultados rápidos y sobre todo las nuevas generaciones. Entonces, no existe la fórmula. Por más que nos vendan, hay muchos profesionales, ¿no? En las redes que nos venden las fórmulas mágicas de No, no, no. Es que hay un recorrido y hay un esfuerzo y así es como se consiguen las cosas. Y eso nos lo tenemos que grabar, que es mejor ir lento por un camino donde tengas un objetivo y vayas viendo resultados que ir rápido, es que, vamos, que no hacer nada incluso, porque a veces cuando queremos llegar aquí, pues no hacemos nada y queremos estar aquí, ¿no? Es mejor ir lento, pasos lentos pero seguros. Pasos lentos pero seguros. Eso decimos que como decías muy bien, es importante como que afianzar cada paso para que luego justamente el resultado sea el que esperamos, ¿no? Pero si no, estamos pretendiendo peras al olmo, ¿verdad? O sea, no estamos trabajando en coherencia con el objetivo mismamente, o sea, y eso es importante. Bueno, Mónica, la verdad que me ha encantado charlar contigo, te lo agradezco mucho porque la verdad que siempre es un regalo para mí poder conocer otros profesionales que siguen aportando a que al fin y al cabo creemos una mejor humanidad. Porque cuando nos comunicamos mejor, pues mejoramos como personas y como lo que os digo siempre, yo apuesto siempre por un mundo más amable en el que nos podamos entender cada vez mejor y profesionales como tú es lo que nos ayudan a hacerlo cada vez mejor. Así que muchísimas gracias por tu labor, tanto con los peques, con los adolescentes, con los adultos, y que el show de la palabra siga creciendo y siga ayudando a más personas, Mónica. Muchas gracias, Rosalí. Yo te quería felicitar a ti porque, bueno, antes de entrar en la entrevista, yo te conocía por la red, pero he entrado a tu página web. Te quiero felicitar por la página web que tienes. La verdad es que transmite, ¿no?, un mensaje muy efectivo, hay una información muy ordenada, sobre todo los testimonios de los alumnos, la verdad es que, bueno, pues da gusto, ¿no?, escucharles. Al final las dos, pues bueno, nos dedicamos a la comunicación, yo de la palabra, ¿no?, a través de la palabra y de forma oral, tú también a través de la palabra, pero a través de un entorno digital, ¿no? Entonces, bueno, hay de alguna manera alguna sinergia, solo que dependiendo del medio hay que cambiar la estrategia. Así que felicidades porque lo estás haciendo genial. Ya te digo que me ha encantado el trabajo, ¿no?, que tienes en la red. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad que se agradece mucho porque ya sabes, todo esto requiere mucha dedicación y tengo que decirlo, el apoyo realmente ha sido de Mico, que han sido los que me han hecho la página web y lo que hicimos, y hemos hecho un trabajo enorme con Jonathan Sánchez, que fue mi mentor, para preparar todo ese copywriting, para que hablara con mis clientes, para que les entrevistara, o sea, hay un trabajo de investigación muy grande detrás, que hay cosas que yo ya sabía, pero hay cosas que las tienes que vivir, ¿no? Y es con los profesionales que son a lo que se dedican, ¿no? A mí siempre me gusta destacar eso, ¿no? Que cada uno con su parcela, en ese sentido es importante destacar que hay personas que están especializadas en lo que están especializadas y lo hacen muy bien, y siempre que podamos contar con ellos, pues es lo ideal. Y la verdad que me han ayudado muchísimo a que pudiese transmitir ese mensaje, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida por tus palabras, por el trabajo que ellos han hecho, que también yo estoy encantadísima.
Y luego, bueno, es eso, es todos los días y dar, e ir buscando, y ir siempre escuchando al otro qué es lo que necesita, ¿no? Yo creo que eso es súper importante en nuestra labor, decir, bueno, qué es lo que necesita esta persona, ¿no? Para que yo la pueda ayudar cada vez mejor, como decíamos, para poder trabajar sobre sus fortalezas, para que lo haga bien, para que se sienta feliz y se sienta, sobre todo, como decías antes, se sienta segura, para que luego todo vaya como tiene que ir. Bueno, pues Rosalí, un placer, que sepas además que destacas, eres una comunicadora muy humilde, ¿vale? Y eso Muchas gracias. es una característica muy buena de los grandes comunicadores, así que felicidades. Muchas gracias, Mónica. Es un placer. Ha sido un placer, de verdad. Estoy emocionada. Sí, yo creo que se me nota del temblor de la voz. Bueno, pues adelante y nos seguimos viendo en las redes sociales, ¿vale? Así es, Mónica. Muchísimas gracias. Un placer conocerte. Un abrazo. Igualmente, adiós, Adiós. adiós.